¿Cuántos creyentes que aman a Dios dicen amén? Amén. Vaya conmigo rápidamente al versículo 17 y acompáñenme a leerlo en voz alta. Dice así: así diréis a José, te ruego que perdones ahora lo bueno que han sido todos los demás contigo. No, ¿por qué se perdona a alguien? Por sus maldades. Dice que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Y note que hay un bono ahí, no solo la maldad, sino que también se perdona el pecado. ¿Cuántos están ya recibiendo de parte del Espíritu Santo? Dice que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Dígale a su vecino, el perdonar consiste de dos cosas. El perdonar consiste de dos cosas. Aquí inmediatamente dice, hay que reconocer que hubo males hechas en su contra y que hay un pecado, un acto específicamente que fue marcando esa maldad. Amén. Vamos a continuar leyendo y así desenvolviendo la palabra del Señor. No se le olvide acompañarme a leer y interactuar con la palabra de Dios. Dice, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos. ¿Qué le están rogando? Que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. No le digo que eche lágrimas, pero aquellos que hemos recibido el mal, el daño, el ataque, hemos sentido el efecto del pecado de alguien más, ¡wow! Aquello duele. Amén. Y si entramos a todo lo bonito y los corazoncitos de estos días y del mes, y que porque febrero se nos olvida ver la realidad del amor, que el amor es a base de haber sufrido un error, un dolor, un ataque, un pecado, y ahí está el amor de Dios. Amén. Vamos entonces a ver lo que el Señor nos da a entender de un hombre justo, un hombre puro llamado José. Dice, José lloró mientras hablaban. Ayúdeme, pueblo, a leer. Dice, vinieron también. ¿Quiénes vinieron? Sus hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Los que habían hecho el mal, las maldades, y los que habían causado el pecado. Amén. Y entonces estamos viendo ahí que vinieron y ¿qué hicieron? Se postraron delante de él. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. Dígale a su vecino, no temáis. No temáis. No temáis. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Estoy ya eriza. Porque aquí la palabra del Señor revela que el perdonar es un acto de Dios. Amén. ¿Qué es el perdonar? El perdonar es un acto divino de Dios para con el ser humano que se equivoca, que hace una maldad, que comete un pecado. Dice, ¿qué acaso estoy yo en el lugar de Dios? Iglesia, lea conmigo, dice el 20, y ahí puede tomar asiento. Vosotros lo pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hasta el sistema tronó, aleluya, para hacer lo que vemos hoy. Miren lo que está viendo, dijo la hermana que viéramos, miren lo que estamos viendo hoy. Este es un pueblo redimido, perdonado y bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabe al Señor y terminemos para poder tomar asiento. Dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Puede usted tomar asiento confiando en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En un tiempo muy particular vinieron unos misioneros a Alberta, Canadá. Y en Canadá estos misioneros fueron llevando el evangelio, pero se escuchaba entre la gente y entre los bosques que había un hombre que era tan terrible que el momento que los misioneros lo encontraran para hablarle de Cristo, ellos iban a tener segura muerte.
Era tan fatal encontrarse con estos hombres de esta tribu. Y el líder de ellos dicen que era el más terrible. Había hecho tantos daños que la gente temía salir a ciertas horas o temía acercarse cuando él estaba en las reuniones de las aldeas y de los pueblitos. Hasta que entonces uno de los misioneros tuvo la valentía y dijo, donde él esté, él necesita a Cristo Jesús también. Amén. Y se encargaron entonces estos misioneros con las conexiones entre las aldeas de encontrar a ese hombre. Y los escuderos de él le dijeron, apártate de aquí, él no quiere saber nada de tu Dios. Y los misioneros le dijeron, va a querer saber cuando ellos vinieron, cuando él sepa que nosotros hemos venido a mostrarle amor. Y entonces dicen que le compartieron el evangelio, y el evangelio es uno del perdón y el amor. ¿Alguien puede decir amén a esa verdad? Amén. Que antes estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, mas Cristo con su sangre murió en la cruz del Calvario por un pecador como yo, dijo el apóstol Pablo, yo siendo el primero, y entregó su vida santa y pura para perdonarme y darme a mí su amor. ¿Alguien ha recibido ese mismo amor? ¿Alguien ha tenido perdón de pecados en este lugar? Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos amó. Dice, de tal manera Dios amó al mundo. Y es porque quería perdonar nuestros pecados. Bueno, estos misioneros le hablan a este hombre terrible, y este hombre terrible se salva. Se convierte en el momento que el evangelio lo es encontrado, en todo su dolor, en todas sus heridas, en todo su quebranto. Él dice, yo quiero el amor de tu Cristo. Y es salvo. Pero tenía tantas rivalidades. ¿Cuántos saben que aunque somos salvos todavía tenemos consecuencias? Amén. 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 Ahí hay cosas, luchas, pruebas y dificultades que uno tiene que arreglar, situaciones que uno tiene que enmendar, problemas que se dan en las amistades, en las relaciones que uno tiene con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. La cosa es que este hombre de tan malo tenía grandes enemigos. Y la tribu opuesta supo que él se había hecho salvo. Y la lucha era grande porque entre las pandillas, por decirlo así, de las diferentes culturas indígenas estaban peleando y en combate por querer establecer todavía los derechos, pero el líder ya era salvo. Y entonces dijo uno de los que eran sus generales o que hacían los mandados de él, mira, tú te salvaste, pero ¿qué de nosotros? Y le dijo, ustedes también les conviene ser perdonados por Dios. Arrepiéntanse y tornen a Cristo y cambien su vida y hagan el bien. Y cuando encuentren a mi enemigo, díganle que lo ando buscando. Pues se corrió la voz por toda la aldea que ese ex maleante andaba buscando a su enemigo. Y la rivalidad se juntó en la plaza. Cuando lo sacaron entre la multitud, le dijo, ven, que vengo buscándote a ti. Habrá muchos aquí que quieren pelear conmigo, pero yo te vengo a buscar a ti. ¿Tú eres mi enemigo? Le dijo, sí, yo soy. Dijo, ¿por qué eres mi enemigo? Porque yo maté a tu papá, le dijo el otro. Ah, bueno, dijo, hoy vengo a decirte aquí, ¿ves este caballo que está aquí? ¿Ves estas ropas que están en estos baúles? Te los vengo a dar. Vengo a darte mi mejor caballo y vengo a darte el baúl de mis mejores vestiduras. Y aquel hombre, siendo él el enemigo, se echó para atrás. Dijo, ¿cómo es posible me vienes a engañar y hacer ridículo de mí en todo este lugar? Dijo, no, te vengo a decir que yo con esto que te entrego te he perdonado. ¿Y sabe qué respondió el maleante? Como hablaba en el lenguaje de los indígenas, dijo, hoy sí tú me has matado a mí. Esa fue la respuesta. Y entre la gente se murmuraba, ¿qué dice? ¿Qué dice si no le ha puesto mano? ¿Cómo es que dice el enemigo que lo ha matado aquí enfrente de él si él fue el que le hizo daño a su papá? Y él escuchó y dijo, hoy sí, muere el yo y se levanta el hombre que tú quieres perdonar.
Acepto tu caballo, acepto tu ropa, pero más que nada, acepto tu perdón. Porque yo lo necesito para continuar. Usted y yo no nos hemos dado cuenta el valor del amor hasta no haber perdonado. Oh, qué bonito es cuando te traen rosas, cuando te dan chocolates, cuando te traen un par de globos. Hermana, no diga amén si eso es lo que estaba esperando. Como quiera se lo van a traer. Pero qué glorioso es poder amar cuando eso está ausente y a usted le consta dar en lugar de recibir. Amén, gloria a Dios. Y dar el perdón cuando la ofensa ha sido en su contra. Amén. La palabra del Señor nos dice que en los hombres que habían hecho el mal, que eran los hermanos de José, ¿cuántos saben que hay pleitos hasta entre la familia? No en la iglesia cristiana Nuevas Alturas. Yo sé que aquí eso no sucede. Nada. Aleluya, mire, una hermana de fe dijo, nada de eso. Eso es fe, eso es la realidad de la victoria en la fe. Gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que José y sus hermanos eran los que andaban como las caricaturas de Trifulque. ¿Ha visto esas caricaturas que se pelean y nomás se ve el polvo y sale una mano del polvo y luego sale un pie del polvo y sale así un grito y ¡ah! Y se ve así como diferentes otros rayos y no sé cuántas cosas, pero la lucha está ahí entre los que están en esa pelea. Se recordaban ellos, nosotros le hicimos daño a José. Entre el momento de introducción, aunque ya vamos avanzando en la palabra, yo quería hacer esta actividad. Ponga usted en la imaginación delante de sus manos, si necesita cerrar sus ojos, ciérrelos. Una hoja en blanco. Vamos a tomar este manto como esa ilustración, una hoja en blanco. Usted tiene esa hoja en blanco y esa hoja en blanco representa su vida, ¿verdad? Ahora tomen la creatividad, la imaginación que Dios le ha dado por el poder del Espíritu Santo y tome una pluma, vamos más allá que una pluma, un Sharpie de esos gruesos. Y tome ese Sharpie, quítele la tapa y descárguese rayando esa hoja blanca. Así es la marca del pecado sobre la vida. ¿En algún momento le he dado un color a una criatura? Lo primero que hace, chiquitito, rayan todo. Los abuelos que están cuidando a los nietos dicen, aleluya, pastora, está predicando fuego ahorita. Porque ahí andan las criaturas rayando. Así el Sharpie negro va marcando el perdón sobre ese Sharpie negro que está marcando la hoja blanca. ¿Cómo se le quita ese Sharpie negro ahí? Alguien dígame. ¿Cómo se le quita esa hoja blanca a un Sharpie negro así? Un marcador permanente es un Sharpie. Algo seguro. ¿Cómo se le quita? Se rompe. Dice una hermana, ¿se rompe? No se le puede quitar, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes el dicho entre la gente que dicen, perdona y olvida? En inglés se escucha muy seguido, forgive and forget. Yo me río de esas personas, me digo, wow, Señor. Como a ellos no les ofendieron, como a ellos no les falta el zapato que le robaron, como ellos no sienten lo que me hicieron, no es tan fácil de que perdonas y se te olvida. Amén. Pero si tomamos en esa imaginación la ilustración creativa y si fuésemos niños en una clase o jóvenes en un lugar donde estamos conviviendo, les daría un bote de pintura blanca, una brocha. Estamos hablando de creatividad, ¿verdad? Amén. No hay límites a la creatividad cuando uno está contando con la ayuda de Amén. Dios. Y tomas esa brocha y pintas sobre ese Sharpie. La sangre de Cristo para nosotros es esa pintura blanca Amén, gloria a Dios. que es vertida sobre nuestros pecados Amén. y limpia o lava nuestros pecados. A tal manera que cuando quieres volver a ver el Sharpie negro, la marca del pecado no está ahí,
más que lo blanco de esa Amén. Gloria a Dios. Esa es su palabra, que ahí están nuestros pecados perdonados por Cristo y quedan más blancos que la nieve. Amén. Quedan limpios, dice, Amén. por su sangre carmesí. Amén. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pareció esa creatividad? Como que algunos respiran. Tomen este momento ahí donde ustedes están. Bendito Jesús. Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, solo el poder de tu Espíritu Sí, Santo Señor Jesús. puede entrar a las profundidades de nuestro corazón, donde han entrado, Señor, las marcas del pecado, donde han herido, donde han lastimado, donde hay, Señor, en esos lugares traición, ataques, aprovechamientos, ventajas. Hay rechazo en ese lugar y hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque estamos en el lugar indicado por el poder de tu Espíritu Santo para encontrar el perdón, el oportuno socorro y para poder perdonar a otros y así amar como tú amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, respiramos hacia adentro de nuestro interior como quien respira el aire que tú nos das. Y echamos fuera Aleluya. todo dolor que ha causado el pecado. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que José pudo llorar cuando sus hermanos le estaban reclamando sus males. Y una de las cosas que sana el perdón en nuestro corazón es el poder derramar una lágrima. En los días que hemos pasado, como había compartido el pastor Misael, como compartía nuestra hermana Erika, hemos visto dolores a nuestro alrededor y algunos de nosotros hemos sido también quienes hemos pasado por traumas. ¿Usted sabe lo que es un trauma? Un trauma es un accidente, una lucha, un problema, una inundación. ¿Alguien ha pasado una inundación? En Houston dicen indispensable. Decir Houston es decir inundaciones, ¿verdad? A nuestro alrededor pasa que se inundó el carro, que entró el agua a la casa y así, ¿verdad? Traumas. Los traumas de la vida, como lo pasó José, causan una protección que Dios dejó al corazón, que suceda para librarnos de más daño. Pero muchas veces aquello nos cohíbe o nos impide dar perdón y recibirlo, porque estamos protegiendo el corazón. Esa es su palabra que debemos de guardar el corazón. ¿Quién se sabe el texto que dice de guardar el corazón? Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el trauma, en la lucha, en el ataque, guarda tu corazón. José estaba en este pasaje bien guardado su corazón, a tal manera que cuando ellos vinieron a reclamar, ¿sabes qué? Todavía te hemos hecho un daño. Él ya estaba seguro de que había guardado en su corazón. Él sabía que el corazón de él no es diseñado para guardar el rencor. El corazón del ser humano no ha sido diseñado para guardar el menosprecio y el ataque y el dolor y el trauma. El corazón Dios lo diseñó para exaltar y glorificar a Dios. Entonces tenemos que ver cómo es que José logró ver que lo que ellos hacían para mal, Dios lo estaba tornando para su bien. Dígale a su vecino, yo estoy gozoso, gozosa, que el mal que me han hecho, Dios lo quiere tornar para bien. Dice ahí, para salvar a este pueblo que es mucho que está aquí presente. ¿Por qué es que el perdón es necesario para la salvación y la preservación de vida en los que están a nuestro alrededor? ¿Qué le pasa a alguien que no ha perdonado? Aleluya. Se muere en lo interior de su ser. Amén. Cuando un dolor grande, fuerte y difícil sucede, algo en lo interior muere. Muere ese sentir, muere ese buen deseo, muere eso. Y el único que lo resucita
es Cristo el que levantó su propio cuerpo de entre los muertos para darnos a nosotros la victoria. Alabe al Señor si usted puede. Tenemos que avanzar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 14 a 15. Gloria a Dios. La palabra perdón en la Biblia significa unas cosas muy interesantes. ¿Sabe qué significa? Significa ver una carga y levantarla. La palabra perdón también significa ser un escudero. Si usted va y estudia en el hebreo lo que es un escudero, es una persona que en la guerra, en el ataque, en la lucha está con la protección. Ahí dice el tiempo de estudio que cuando uno conoce las profundidades de perdón, perdón significa dar misericordia, dar un permiso para continuar en hacer el bien. Note lo que es el perdón. No es permiso para que continúen haciendo el mal. Es permiso para que se haga el bien. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos ya están ahí en Mateo 6, 14 al 15? Yo le voy a pedir a un joven valiente que lea el 14 y otro joven que lea el 15. Mateo 6, 14 y 15. For if you forgive them their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Thank you. ¿Alguien más que pueda leer el 15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. ¿Para qué razón perdonamos? Para poder amar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice aquí su palabra que el perdón se da no solamente para poder amar, dice, sino para que el Padre nos pueda a nosotros perdonar nuestras ofensas. Es bien interesante cuando uno estudia lo que es los momentos de lucha y de prueba, donde alguien había hecho el mal y se necesita el perdón. Es sumamente interesante cómo se da el perdón, porque el que da el perdón entiende esto. Una, no está en el lugar de Dios para abstenerle la falta de perdón. Y dos, está dispuesto a perdonar porque desea que sus pecados ante el Padre también sean perdonados. ¿Por qué se perdona a alguien más si te ha hecho daño, si te ha robado, si te ha quitado la novia, joven? ¿Qué deseas más que dame la novia para atrás? ¿Cómo le vas a hacer para lograr amar a esa persona que te ha hecho el daño, que te ha lastimado, que te ha herido? Dice su palabra que el perdón se da no porque aquella persona esté en el bien o hizo lo correcto o te vino a pedir perdón. Oye, I'm sorry and I'm sorry. Mira, con lágrimas. Pero nomás se va y vuelve a hacer lo mismo. No es para eso que se da el perdón. El perdón se da para no tomar el lugar de Dios y darle lugar a Dios que haga lo que tiene que hacer con aquella persona que tú le sueltas a sus manos. Porque mientras no has perdonado, aquella persona está bajo tu custodia. Y ahí traes, me hizo, te diste cuenta, ¿quieres visto cómo me lastimó? No, sí, mira, y cuando andaba ahí y me vio así y me dijo acá, no, que y ahí traes la falta de perdón contigo. Oh, sí, te miran. Ay, mira, ahí viene la hermanita que, uy, aquella otra hermanita la agarró del chongo, mira. Y se acerca a la hermanita y la hermanita trae a la otra cautiva ahí. No, sí, mira, cuando me dio el jalón y no, es que yo la reprendí, pero nos echaba afuera que el demonio, yo no sabía qué traía, pero ahí trae cautiva a esa persona. Amén. Dice la palabra del Señor algo interesante. Vaya conmigo a Romanos, es capítulo 12, parece versículo 10.
Ahorita estoy leyendo sin bosquejo en mi espíritu lo que he estudiado. Pero dice en su palabra que perdonemos para que Dios nos perdone. ¿Cuántos necesitan perdón de parte del Señor, Dios Todopoderoso? El perdón se da para ser perdonados y darle libertad a aquella persona, que Dios trate con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice su palabra que es necesario entonces poder dar el amor como el Señor lo da, y el amor que Dios da, lo da sin fingir y lo da perdonando completamente. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Romanos capítulo 12 es el versículo 20. Si usted lo tiene, acompáñeme a leerlo conmigo. Si tiene a su enemigo, léalo un poquito más bajito. A su lado, si está el enemigo. Aleluya. Santo eres Dios. Que entre con un ouch y después un amén, pero es la palabra del Señor. Dice aquí, Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Gloria a Dios. Ahí viene aquella persona que, pero tiene hambre. Ahí viene ese compañero de trabajo que me quitó las horas de mi trabajo. ¿Cómo le voy a hacer yo? Ahí viene aquella persona que siempre que está aquí me está haciendo el daño, pero dice que necesita algo. ¿Qué se hace según su palabra? Se le da lo que pide, no por el hecho de lo que pide esté bien. Se le da lo que pide para que Dios mande su justo juicio y trate con él. Que aquella persona se ha equivocado, que aquella persona necesita restauración. Y si usted no se compadece de esa persona, nadie más va a poder entregársela a Dios para que Dios trate con él Gracias. o con ella. Bendito Dios. ¿Por qué se da el perdón al enemigo? Para que Dios venza el mal con el bien. Y entonces sea Dios glorificado. Gloria a Dios. Dice ahí el siguiente versículo, el 21, dice, no seamos vencidos por el mal, de lo mal, dice, sino vence con el bien El mal. el mal. Amén. Indica entonces que hay una victoria muy sin igual para los creyentes Gloria que a no Dios. tiene el mundo. Aleluya. Una mujer rica, artista en toda su fama, estaba en su cama y sus últimos días. Y le preguntaron que qué quería decirle a su público y a su audiencia, donde ella se había complacido en deleitarlos con todas las cosas que había en el mundo. Y mandó decirles, diles a ellos que si entre ellos hay algún cristiano, que yo desearía ser como ellos, porque ellos tienen el perdón y dan el perdón que yo nunca pude dar. Terminó su vida en su ruina, amargamente, con toda su fama tomada por todos los que estaban a su lado. Y así sucede para muchos, no solamente para ella, que se murió sin el perdón y la dicha de poder amar. Que hay personas que por su orgullo, no es que tú no sabes lo que me hizo, no es que tú no sabes cómo me trató, no es que si tú vieras lo que sigue haciendo, entonces no estás dándole lugar a Dios. Que Dios trate con esa persona. Tú estás tratando con esa persona. Y déjeme decirle, hermano y hermana, nuestra justicia no puede hacer lo que puede hacer la justicia de Dios. Alabe al Señor con gozo y alegría, porque esta es su porción. Amén, amén. ¿Para qué razón perdonar? Porque entonces le damos lugar a Dios, que Dios sea Dios. Amén. ¿Para qué razón perdonar? Para que el mal no nos siga venciendo a nosotros. Aleluya. Porque cuando nosotros participamos del mal, entonces somos igual que ellos. Pero qué distinto es probar un poquito del amor de Dios. Muchas gracias, gracias. Vaya conmigo a otro pasaje. ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Amén. Dígale a su vecino, el amar es perdonar. El amar es perdonar. Vaya conmigo a Mateo 18, 21 al 35.
Esta es la penúltima cita bíblica. Después de ahí leeremos Colosenses 3. Ahorita Mateo. 18, 21 al 35. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en este lugar? Mateo 18, 21 al 35. Cuenta Jesús muchas veces a sus discípulos sobre el perdón. Incluso uno muy justo, muy justo en ese entonces, le dice al maestro: Maestro, si mi hermano peca contra mí 7 veces, ¿qué debo hacer? ¿Y qué le dice Jesús? No te digo hasta que 7, No sino solo 70 veces. 7, sino 70. Aquellos que aman la matemática, ¿a qué equivalente es esa clase de perdón? Dicen un beso en la frente porque el Señor les ama. Gloria a Dios. Escuché a alguien, miren, entre el pueblo dice: es demasiado veces, pastora. Ni para qué me pida que haga el cálculo, porque ya sé que es demasiadas veces. A lo que se refiere no es que dejes o permitas que aquella persona te siga lastimando, no. A lo que se refiere es: permítele a Dios que trate con él o con ella y haga justicia. Amén. Y sobre la justicia, dice Santiago, siempre habrá misericordia. Aleluya. Así lo dice su palabra. Y no es para que el maleante siga haciendo de las suyas, es para que el maleante se encuentre con Dios y se arrepienta de su mal. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Estamos en una cultura entre la juventud, entre los muchachos, en que se les hace muy fácil el decir: te odio, te detesto, ya no te aguanto, no te quiero ver, te desearía muerto. Y esas palabras hieren y lastiman el alma. Esas palabras marcan el corazón, la conciencia, causan un efecto muy profundo más allá de lo que nosotros podemos comprender. Mas aquí nos da el Señor Jesús una ilustración de lo que sucede en alguien que es perdonado y no sabe dar perdón. Vaya conmigo, Mateo 18, versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús le dice: no te digo hasta 7, conteste usted conmigo leyendo ese versículo, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pregúntele a su vecino si está listo para hacer cuentas. Aleluya. No, yo venía lista para perdonar porque, pastora, alguien me hizo. No. El asunto es que el que está listo para amar está listo para perdonar. Aleluya. Amén. Y el que está listo para perdonar tiene que estar listo para venir con cuentas claras a Dios. Aleluya. No, señores, ¿qué me hicieron? Ok, dice el Señor, vamos a hablar de este tema. Vamos a leer. Dice ahí su palabra entonces: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí se está tipificando en esta ilustración. Dice: comenzando a hacer cuentas. Vuelve a preguntar a su vecino si está listo para que hagan cuentas. Y digo: no, ya no me gustó esa predicación, pastora. Porque el que está listo para hacer cuentas tiene que venir con cuentas claras. Dice entonces la palabra del Señor ahí más detalles. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pagase lo que debía o la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó o le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuándo se da el perdón?
cuando el que ha hecho el mal está listo para arrepentirse. ¿Cuándo se da el perdón? Cuando el pecador está listo para arrepentirse. Cuando está diciendo, oh, perdóname, cuando está, oh, condolido, cuando pide misericordia, cuando está pidiendo compasión. Nosotros debemos ser quien perdonamos. Dice la palabra del Señor que entonces ahí sucede más en este momento. Le da libertad, lo soltó y lo perdona la deuda. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan que el perdón Dios lo da cuando el pecador está listo para arrepentirse. Hay muchos pasajes de este tema. Y hay momentos que la persona que nos agravió, que nos hace daño, que nos faltó el respeto, que nos rechazó, nunca pide perdón. Nunca reconoce su mal. Nunca reconoce su falta. Nunca vio que veía la viga en aquel ojo, pero no veía la paja que aquí traía. Y entonces, ¿qué debe hacer aquella persona que ha sido ofendida? Dar el perdón, porque a su manera Dios le va a dar a entender a esa persona, aquí traías tú la paga. Amén. Amén. Vamos a avanzar en su palabra. Dice la palabra del Señor que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo suelta, lo perdona, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Qué pasa aquí? Dice que le debía, ¿cuánto le debía? 100 denarios. ¿Cree usted que se compara eso a 10,000 talentos? No. Ni equivalente. Hay cantidades y frases que dicen cuánto es la proporción. La Biblia por sí se explica. Una es 10,000 en deuda y otra es 100 en deuda. Ahí hay un equivalente. Amén. Distinto. Amén. Amén. Que uno debía mucho Pues ya poco. y otro debía poco. Dice, y sus consiervos lo encontró y haciéndolo de él, ¿qué cree que quiere decir haciéndolo? ¡Ven para acá! ¡Tú me debes a mí! Acaba de salir del tribunal donde a él lo soltaron y lo perdonaron. Aleluya, y dice la hermana, y mucho que le perdonaron. Y lo sueltan y encuentran que hoy es tu día de pagar. ¿Qué dice? ¿Qué más? Dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué le dijo él? Ten paciencia conmigo. Yo te lo voy a pagar todo. Aleluya. ¿Qué empieza a suceder? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Miren nada más lo que sucede. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Si usted estudia esa palabra, y aquí viene la porción poderosa, profética, espiritual, divina. Aquí usted puede ver a este punto del mensaje, haberlo escuchado y aplicarlo y ser un cristiano de la vida cotidiana. Pero este pasaje nos distingue de cristianos a cristianos verdaderos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor que porque Él no pudo perdonar, Él fue entregado a los verdugos, ¿verdad? ¿Le daría a usted el deseo de hacer la tarea
tarea de qué significa esa palabra. Le doy de anticipo que esa palabra significa espíritus atormentadores. Amén. El hecho de que usted y yo no perdonemos causa que venga sobre nosotros espíritus atormentadores. Y usted no hizo el mal o lo hizo, no sé, pero lo que Dios pide es la libertad, porque dice Cristo que el que el Hijo libertare verdaderamente será libre, y el perdón para poder amar nos libra de no ser atormentados por la culpabilidad, por el rencor, por la tristeza, por el rechazo, y nos da el acceso a recibir las bendiciones que Dios tiene para Alabado sea nosotros. Dios. Amén. Amén. Termino y concluyo con ustedes en Colosenses capítulo 3, pero les doy de bono que dice la palabra del Señor en el libro de Job. Al concluir su historia, él era un hombre justo. Y usted y yo nos pudiésemos poner en las zapatillas de Job y les aseguro que saltaríamos luego. Un justo puede decir gloria a Dios. Pero somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Somos perdonados por el poder de Dios que nos transformó. Pero Job, siendo un hombre intachable y justo, dice la palabra del Señor que tenía sus amigos que siempre los había convidado a compartir gozo y alegría y disfrutar. ¿Y cuántos saben que todos nos quieren cuando todo va bien? Amén. ¡Wow! ¿Cómo nos aman? Vas a tener fiesta y voy a estar. ¿Tienes tus puertas abiertas? ¡Qué bueno! Porque la mía se arruinó. ¡Ahí voy a la tuya! ¿Tienes cama? ¡Qué dicha! Yo necesito donde recostar mi cabeza. Listos para recibir, listos para lo que tú les puedes dar. Amén. Así son muchos amigos, como los que tuvo Job. Y dice su palabra que cuando vieron que Job iba perdiendo todo lo que él tenía, su salud, perdió sus 10 hijos, perdió a su esposa, ellos estaban listos para atacar a Job. Que por esta razón y por esta razón le había caído tal calamidad. Pero Job estaba siendo probado por Dios. Y los que hemos caminado con el Señor sabemos que también seremos probados por Dios. Amén. Y una de las pruebas más importantes para el cristiano poder pasar y tener victoria es el poder perdonar. Amén. Aleluya. Si quiere saber si usted es un cristiano verdadero, si usted ama al Señor con todo su corazón, usted va a saber perdonar. ¿Por qué? Porque usted ha sido perdonado. Porque un día usted tenía una lista de faltas en las cuales su sangre preciosa le lavó a usted Amén. más blanco que la nieve. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando Job oró por sus amigos, en esos estudios de su palabra y en las profundidades de la etimología de esas palabras, significa cuando oró perdonándolos. Dice que fue restaurado a Job lo doble que él tenía. Este es el bono de bono para los que saben perdonar. Amén. Gloria a Por Dios. eso muchos buscan el perdón suyo, por eso muchos están ahí. Por favor, ten compasión de mí. Se acercan a usted, sabes, me ofendiste, te ofendí, pero perdóname por favor, porque saben que usted tiene no una porción de bendición, sino lo doble en bendición. El Señor ha escogido a sus hijos para dar el amor en perdón, y el que perdona recibe una doble porción restaurada a usted en maneras que nadie más puede medir Aleluya. o dar. Esa es la bendición de perdonar. Oh, sí, aquella persona la perdono, pero le hice block. No, aquella persona perdona, pero no le puede saludar. Aquella persona dice que me perdona, pero nomás me ve y se le van los ojos en blanco. Aquella persona dice que me perdonó, pero estamos en la mesa y no se sienta conmigo a comer. Amén. Bendito Dios. Ese no es perdón. Bendito Dios. Hay una cierta verdad en estas palabras que serán para usted herramientas para su victoria. Y es que el perdón no significa, en lo que entendemos de Jesús,
en la parábola que Jesús da, que el perdón no significa ve y haz otra vez el mal, o ve y cóbrale a alguien más lo que te ha hecho a ti, no. El perdón es para arrepentirnos y tornarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando no lo damos, viene un espíritu atormentador sobre nosotros. Pero cuando sí lo damos, es restaurado hasta la doble porción a nuestras vidas. Amén. Alabe al Señor si usted puede. Amén. Colosenses capítulo 3. Aquí vamos a decir el amén a esta palabra predicada y darle lugar al Espíritu Santo que haga lo que en la dirección de la Iglesia Cristiana Nuevas Alturas el Señor tiene que hacer. Colosenses capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Dicen un fuerte amén. Amén. Se quería perder Colosenses de mi Biblia, mírenlo. Aquí está ya. Gloria a Dios. Dice el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo es que se hace esto? Ahí queda bien claro que lo debemos hacer y lo sabemos como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero yo le pedí al Espíritu Santo, ¿cómo es que se realiza este plan tuyo, Señor? De perdonar, para amar. Y el Señor me dio estos pasajes de todo lo que usted ha disfrutado de su palabra. Y aquí me llevó a concluir. Dice el versículo 14, ¿cuántos están ahí? Dicen amén. Amén. Dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. ¿Cómo nos vestimos del amor? ¿Cómo damos el perdón y nos vestimos en el amor? Teniendo paz en lo que Dios está haciendo. Amén. Dice su palabra que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros caminamos en el perdón, en el amor que se da para perdonar, le damos gracias al Señor por lo que ha hecho, Amén. que más bien nos hizo un favor. Amén. Más bien nos hizo un favor, Amén. causarnos a ver aquello que nunca habíamos visto a los ojos de su amor. Porque fácil es amar cuando no hay daño ni ofensa. Pero es divino el amor que sabe amar perdonando. Amén. Y lo que entendí en conclusión de todo esto, si pudiera resumirlo, es que el perdonar es ser como Dios. Wow, dije, Señor, qué privilegio nos das. Porque José dijo, ¿que acaso estoy yo en el lugar de Dios? Yo no estoy ahí. Y entonces cuando nosotros perdonamos nos parecemos más a Dios, porque Dios así nos ha perdonado. Yo le voy a invitar al Espíritu Santo que ya está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nos ha vestido de amor, que nos dé la guianza para clamar, para orar y perdonar, someternos a Él en el amor que nos ha dado. Vamos a hacer esta oración. Usted, donde usted está, declare conmigo en fe su porción y sus peticiones delante del Señor.